Bien, vamos a abrir la Biblia en Juan, Evangelio según Juan, el apóstol, en el capítulo 1, desde el versículo 16 hasta desde el versículo 6 hasta el versículo 28. El título de la prédica es Juan, el enviado de Dios para dar testimonio. Así que pongamos toda nuestra atención al enviado de Dios que da testimonio. Todos leamos desde el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Es que les digo, si uno pudiera hacer una sola prédica y concluir todo lo de Juan, sería excelente. Pero no se puede. Es muy difícil hablar todo lo de Juan en una sola prédica porque tiene demasiado, como se dice, carne, para poder entender no solamente el ministerio, sino el testimonio, para no confundirlo, para poder comprender por qué dice que Juan fue enviado. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y que vino por testimonio para que diera testimonio de la luz. Y entonces, ¿cuándo dio testimonio de la luz y cómo es que dio testimonio de la luz? Todo esto es muy importante. Entonces, si lo decimos todo en una sola prédica, en 40 minutos es imposible. Entonces vamos a tratar este tema durante algunas prédicas para ir navegando por toda la Biblia y para poder comprender mejor ese testimonio de Juan, que es muy importante en la Biblia, fue muy importante en su momento para los judíos, es muy importante para nosotros y es tan importante para Dios que lo envió para que pudiera dar testimonio de la luz, para que fuera usarlo como su testigo. Entonces, dígale a su espíritu: despierte y ponga mucha atención. Espíritu mío, despierte. Despierte mi espíritu. Esté concentrado, pendiente. Olvídese de las ollas, de las llaves, de las chapas, de los moscos, del ventilador, del calor.
Pon attention. Presta mucha atención. Es muy importante. Bien, es que es muy importante porque debemos entender primero que Dios es eterno. Y como Dios es eterno, mientras Él permanece para siempre, los hombres entran, salen, pasa uno, llega el otro, pasamos, mi papá, mi mamá ya pasaron, mis abuelitos, mis tatarabuelos. ¿A usted no le parece increíble que está habitando una ciudad que ustedes no conocían? Yo no conocí la persona que construyó esta casa, por ejemplo. Y no sé cuántos años tiene esta casa, pero no va a algunos lugares donde hay casas que tienen más de 100 años, 200 años, 300 años. ¿Quién las construyó? ¿Y cuántas personas han sido dueñas de esa casa? La casa permanece, a menos de un terremoto cae, se desaparece, edifican otra. Y pasan las generaciones y visitan la misma casa, son dueños. Llega uno, le cambia, uy, no, estos pisos están feos, pero el que la construyó decía que eran lindos. No, cambiemos los techos, hay cosas que permanecen. Hay cosas que no permanecen, pero el que permanece eternamente, el que es eterno, solamente es Dios. Porque todo lo que hay en este mundo se va a acabar y se acaba, se deteriora. Esto es muy importante entenderlo, porque digamos que Dios tiene una voluntad, y al Dios tener una voluntad, usa a su tiempo algunas personas para llevar los ministerios, porque nosotros como no somos eternos, entonces va llevando su voluntad por boca, por manos y por los pies, por el corazón de las personas que se prestan o prestan a Dios su vida para que los use. Pero Juan es alguien muy importante porque Juan no fue profeta después que nació, que Dios lo llamó, sino que Juan fue profeta desde antes que él naciera. Cuando uno lee por qué fue anunciado primero Juan y nació Juan, luego fue anunciado Jesús a María, y dice que él vino por testimonio. Es decir, Dios como iba a enviar a esa persona, él mismo dio testimonio que yo les voy a enviar a una persona. Entonces los judíos estaban esperando, según lo que acabamos de leer, a 3 personas diferentes. Le preguntaron, ¿eres tú Elías? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? No. Él dijo, el Cristo sí no soy. Pero él no dijo que no era ni el profeta ni era Elías, sino, ¿eres tú Elías? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? No. Entonces, ¿quién? Yo no soy el Cristo. Eso sí les digo, el Cristo no soy. Porque también estaban esperando el Cristo. Entonces, Deuteronomio capítulo 19, Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, versículo 15. Moisés dijo, ¿no? Al pueblo dijo, profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Desde ahí, porque eso fue antes que Moisés muriera, y ellos sabían que Moisés iba a morir como murieron todos los antepasados, Moisés les anunció a los israelitas, mire, Dios les va a enviar un profeta como a mí, a él oiréis. Entonces le están preguntando a Juan, ¿eres tú el profeta? Elías. ¿Y por qué le preguntaban por Elías? Porque ¿eres tú Elías? Es que le preguntaron al Señor en Mateo capítulo 11. Mateo 17. Mateo 17. Jesús acaba de hacer la transfiguración. ¿Se acuerdan que se apareció Elías y Moisés, no? Después de que él bajó, él les dijo, no le digan a nadie nada, no le cuenten a nadie acerca de eso que ustedes acaban de ver. ¿Sí? El versículo 10, después de que bajaron, ¿no? Desde el 9, leamos del 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Cierto? ¿Por qué es necesario? Ellos tenían la pregunta, ¿pero por qué es necesario que Elías venga primero? ¿Acaso Elías no estaba muerto? Y ellos acaban de ver una visión de Elías. Entonces, ¿acaso por qué es necesario que Elías venga primero? Hay muchas preguntas acerca de Elías
y que ellos no sabían. Pero Jesús les dijo, respondió Jesús y les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Iba a seguir el mismo camino de Elías. Lo que pasa es que Elías ya vino. ¿Y quién era Elías? ¿Por qué pensaba que era Elías? En Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, vamos a leer desde el 11. Desde el 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar, a predicar a las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Juan era aquel Elías que había de venir. Juan era el Elías. Ni siquiera Juan sabía que él era él, porque le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y decía, no. Y Jesús le dice, él era Elías. ¿Qué tenía que ver Elías con Juan? ¿Qué relación? O sea, ¿por qué Jesús compara a Juan con Elías, que ni siquiera Juan podía decir que yo soy Elías? ¿Sabe qué quiere decir el nombre de Juan? Fiel a Dios. El fiel a Dios, el que es fiel a Dios. Ese nombre Juan no se lo puso el papá ni la mamá. Ese nombre se lo puso Dios. Le dijo a la mamá, y pondrás por nombre Juan, sí, porque él será grande. Entonces no beberá vino ni sidra, Es decir, Juan, el que va a ser fiel a Dios, fue escogido antes que naciera. Es el único de los profetas que fue enviado por Dios y que fue separado de Dios desde antes que llegara a nacer, desde antes que llegara a ser gestado, desde antes que los papás dijeran, no, yo quisiera tener un hijo para que le sirviera al Señor. De hecho, el papá era sacerdote y los dos eran santos y no podían tener hijos. Y ese primer hijo que ellos anhelaban tanto, se lo dieron cuando ellos ya no pueden tener hijos. Y se lo dieron cuando fue anunciado, le anunciaban al papá. Oiga, que su mujer va a tener un hijo. Ay, no, pero ¿cómo será esto? Ahora usted va a quedar mudo hasta que esto pase, pero le pueda poner por nombre Juan. Juan. Cuando llegaban a preguntarle a la mamá, cuando nació Juan, le preguntaron, ya le decían como Zacarías. Ay, Zacarías, ¿no? No, pero ¿por qué le ponen Juan si en su familia no hay ninguno que se llame Juan? Zacarías, a ver, le preguntaban por señas porque él quedó mudo. Entonces cogió una tablita y escribió Juan. Eso. Tan pronto escribió Juan, pudo abrir la boca y él profetizó y habló acerca de él. Habló acerca de su propio hijo. Profetizó quién sería él. Entonces, Juan verdaderamente trae una misión muy grande, que para muchos fue completamente desconocida porque hasta lo mataron. Pero hubo un hombre, dice Juan, Juan el apóstol, que es diferente a Juan el Bautista, porque hay Juan apóstol y Juan Bautista, ¿no?
Juan Bautista es el que fue enviado y Juan es el apóstol que fue llamado para ser uno de los 12, pero Juan el Bautista no fue de los 12. Entonces eso debe quedar claro. Yo sé que hay muchas personas que ya lo saben, pero es muy importante entender eso, que la primera, segunda y tercera carta de Juan es del apóstol Juan, y el evangelio según Juan es diferente a Juan el Bautista. Juan el Bautista, como su nombre lo llama, Juan el Bautista llama Juan el Bautista, le decían el Bautista como decir Danilo el paletero, ¿sí? O Danilo el pastor, que espiritualmente el pastor y secularmente el que vende los helados. Ustedes le dirán, fulanito el cristiano y fulanito el... Creo, espiritualmente usted tiene una inspiración. Juan tenía la inspiración con que todos la reconocían como el que venía bautizando, porque tan pronto él se dio a conocer, comenzó a bautizar y le fueron a preguntar, oiga, pero usted está aquí bautizando gente, ¿y por qué bautiza? ¿Quién es usted? Imagínate, habían pasado 400 años que no venía ningún profeta. Dios no había hablado durante 400 años a Israel. ¿Se imagina si han pasado ya 3, 4 generaciones? Ellos solamente tenían la Biblia, solamente tenía el testimonio escrito hasta Malaquías, ¿sí? Pero increíblemente Malaquías, el último capítulo de Malaquías, si usted toma la Biblia, el Nuevo Testamento comienza con Mateo, ¿sí? Abra la Biblia, Mateo. Abra Mateo 1, Mateo 1:1. ¿Sí? Y hay una hojita que no tiene nada. Y los dos últimos versículos del Antiguo Testamento, los últimos dos que dicen: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si nosotros tenemos la Biblia en el último versículo de Apocalipsis, el último libro es Apocalipsis para nosotros. Los últimos versículos dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Los dos últimos versículos de Apocalipsis, ¿sí? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Escribió Juan. Apocalipsis también lo escribió Juan, no el Bautista, el apóstol. O sea, Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió 3 cartas y escribió el Apocalipsis. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, y está diciendo: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día grande del Señor, grande y terrible. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hago separar esto y por qué digo lo último acá, el último acá? Porque la Biblia sí tiene una conexión completa. Voy a dar un ejemplo de Juan, para que ustedes entiendan Juan y para que entiendan qué es nuestra posición ahora y qué es la Biblia como tal, digámoslo así. Cómo Dios nos va a ayudar a que podamos unir toda la Biblia, porque es increíble. El Antiguo Testamento, uno escucha hablar, Dios es implacable, maten, destruyen, derriban, ¿sí? Y comienza Jesús: amaos los unos a los otros como yo os amo. Y si un enemigo te pega en la mejilla izquierda, póngale la derecha. Uno dice: eso es como pasar del frío, del helaje al calor. Uno dice: pero ¿por qué ese cambio? ¿Cierto? Y si tu enemigo te pide llevar carga 1 milla, llévela 2. En el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Si le saca un ojo, sáquele usted también el ojo. Y si le mató el perro, usted también le mata al perro. Eso pasa hoy en día, ¿no? Ay, como la venganza. El Antiguo Testamento tiene una conexión con el Nuevo Testamento. Es Juan el Bautista. Voy a dar un ejemplo de esto. Ustedes algún día han ido a pescar. Cuando ustedes van a pescar, tienen la caña y tienen el hilo, el nylon, y tiene el anzuelo con la carnada. Cuando uno la lanza, hay una cosa que conecta el pez conmigo, ¿sí? Es la caña, ese nylon y el anzuelo. Para yo poder sacar ese pez que está vivo allá y yo no lo veo, necesito la caña. Pero si la caña está sola, pues se pierde y no hay pesca. Se necesita que haya una persona que tenga la caña y que quiera sacar el pez, lo coja, envíe la carga y conecta con el agua profunda y se sumerge donde usted no puede ir, para usted poder sacar de allá lo que necesita, el pez.
Juan el Bautista es el que nos ayuda como a sumergirnos en el Antiguo Testamento para encontrar la vida de Jesucristo y lo que Dios quiere hablarnos, que hasta cuando usted no indaga a Juan y se mete al Antiguo Testamento, casi que no puede entender a Jesús. Por eso era tan importante para Dios enviar a Juan, porque Juan es como la manifestación de que todavía Dios vive, que está vivo, que hay una conexión entre uno y el otro, y que Juan es el que está conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para que saque a vida, para que saque a luz la vida. ¿Sí? La vida en el Antiguo Testamento era como en el mar profundo, la vida en el Nuevo Testamento es como en el aire. Por eso digo, el Antiguo Testamento es como el Nuevo Testamento es como más relajado. Tanto que los hombres hoy en día han perdido hasta el temor a Dios. En el Antiguo Testamento había temor, hoy en día es temor a la ley, pero no a Dios. ¿Sí? O sea, la gente tiene miedo al castigo por medio del pecado de la ley, pero no tienen miedo a caer de la gracia. Porque la gracia es demasiado flexible. Entonces, nosotros los hombres somos demasiado, como dijera yo, flexibles. Nuestros hijos a veces hacen cosas malas y nosotros, sin embargo, tenemos paciencia, ¿cierto? Pasan y hacen cosas así. El Antiguo Testamento es como que pasaban muchas cosas y Dios está como diciendo, bueno, está bien. ¿Me comprende? Dios va a llegar a un momento en que derrama la gracia. Pero como conocen un Dios temible, ¿cómo van a poder derramar la gracia de Dios? ¿Cómo van a poder ver la gracia de Dios? Es necesario que alguien venga a anunciar esa gracia. Por eso Juan el Bautista, vamos a pasar durante varias prédicas, muchas veces por Juan, por el testimonio de Juan. Hoy estamos hablando desde el enviado, solamente Juan como enviado. ¿Por qué Juan es enviado? Porque precisamente nosotros necesitaríamos conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para que pudiéramos encontrar de Dios lo que Dios quiere que veamos de Jesús. Juan es el que fue enviado delante de Jesús para poder manifestarlo al mundo, a Israel y a nosotros. Pero ¿por qué le llamaba Elías? ¿Y por qué está diciendo aquí que les envió el profeta Elías? ¿Por qué si lo anunciaba? ¿Por qué no decía, les voy a enviar a un profeta que se va a llamar Juan? Sino Elías. Es que Elías tiene... digamos, sí, fue influenciado por el Espíritu Santo, obviamente porque a Elías lo llamaban el hombre de Dios. Ustedes han leído de Elías, ¿cierto? Ustedes de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Samuel, Crónicas, están viendo toda la actividad de Elías tan potente, tan poderosa. Elías fue el que se quedó a dormir en la casa de una señora y entonces... porque no tenía dónde vivir mientras tanto, y mientras él estuvo allá murió el hijo de la señora, y Elías fue y se fue allá, la señora le dijo, pero usted vino acá ahora para hacer reconocer mi pecado, por eso murió mi hijo. Entonces Elías fue y oró a Dios y le dijo, por favor, ¿cómo vas a matar a este niño? No sé qué. Entonces fue y se acostó 3 veces sobre el niño, y el niño recibió y se lo devolvió. Son cosas que es maravilloso lo que hacía el Antiguo Testamento de Elías. Él fue el que enfrentó al rey Acab. El rey Acab era un cobarde que lo manejaba era la esposa, ¿sí? Y la esposa mandó matar casi a todos los profetas, mandó matar a todos los profetas que Dios había enviado. Y solamente había quedado Elías. Y Elías se escondía para que esta señora no lo matara. Por eso, es que tengo mucho que ver con la ley. No me puedo meter todavía por ahí. Pero recuerdan que Juan el Bautista también lo mató, fue la esposa de un hombre. Bien, ¿por qué? Porque el espíritu de Elías es el espíritu con que Dios envía a un hombre celoso por Dios, fiel a Dios, que todo el mundo lo reconocía como el hombre de Dios. Y Elías es el hombre de Dios, pero Juan es el enviado de Dios para dar testimonio de lo que Dios quería hacer. Es decir, que Dios va a usar su boca y va a usar su vida hasta la muerte. Elías no murió, Elías fue arrebatado, pero Juan el Bautista sí murió. Eso lo vamos a ver en otra prédica, porque él sí murió. Pero el que conocían como Elías, que Israel conoció como Elías, fue el máximo profeta. De los profetas, el más grande. Isaías, de hecho, Juan el Bautista no está predicando, digamos, solamente lo que decía Elías, sino que él viene con el espíritu de Elías, pero como ellos tenían hasta Malaquías, no consultaban más Biblia, sino todo el Antiguo Testamento. O sea, no estaba escrito todavía todo esto. Entonces lo que tenía en la palabra de ellos era hasta aquí, hasta estos últimos 2 versículos donde decía que voy a enviar al profeta Elías.
Entonces, como ellos lo tenían, Juan el Bautista era lleno de la palabra del Antiguo Testamento y él estaba lleno de lo que decía Isaías. Por ejemplo, en Isaías 40. Isaías 40. Que era... ¿Dónde está? Isaías 40. Vamos a leer desde el versículo 1. Mire lo que leía Juan, lo que Juan escuchaba, lo que a Juan lo conmovía. Juan también fue lleno del Espíritu Santo, pero él lo que leía de pronto mucho Isaías. ¿Ustedes no tienen un libro que lean mucho? Por ejemplo, Salmos. Juan, yo leo mucho, pues yo leo toda la Biblia, pero hay muchos libros que yo le dedico mucho tiempo al libro de Juan, mucho. Y pues al Nuevo Testamento, a Romanos también le dediqué muchísimo tiempo, Apocalipsis. Pero Juan dedico mucho, por eso casi todas mis prédicas son basadas en el libro de Juan. Pero dice así, 41, consolados, consolados pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿y qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor. Mas las palabras del Dios nuestro permanecen para siempre. Por eso estamos diciendo que Dios es eterno. Dice, súbete sobre un monte alto, anuncia, adora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anuncia de Jerusalén, levántala. No temas, di a las ciudades de Jerusalén, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Eso era como toda la inspiración de lo que Juan... Ustedes, bueno, yo no sé si ha sido su caso. Cuando usted lee la Biblia y cuando usted recibe el Espíritu Santo, es como si usted recibiera un walkie-talkie que está conectado con Dios, con el Espíritu Santo. Así como la caña está unida por el hilo hasta meterse a lo profundo del agua y sale el pez y mueve la caña, cuando el pez mueve la caña, ¿sí? Entonces uno sabe que el pez ya picó. Cuando la persona recibe la gracia y le dan el Espíritu Santo, el hombre comienza a tener una vida que desde el cielo se siente la vida nuestra y conecta con nosotros. Juan el Bautista no había recibido el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo lo influenciaba a él para que él hablara lo que él decía. Cuando yo voy a hablar, yo no puedo hablar por mi propia cuenta, sino lo que por medio de la palabra me anuncia por dentro que yo debo hablar. Yo no hablo porque quiero o lo que yo quiero, sino que yo oro y digo, Señor, ¿qué quieres tú que yo diga en el culto? Entonces oro, leo, y luego tomo unos versículos que es como llevar un orden de todas maneras de lo que yo voy llevando, pero el Señor a medida que voy llevando como que con la vida me está, como walkie-talkie, está enviando lo que yo debo ir diciendo y va poniendo los ejemplos para poder hablar. Juan el Bautista lo que estaba haciendo era lo mismo. Juan el Bautista estaba estando conmovido por el Espíritu Santo, estaba recogiendo la palabra de Dios que retumbaba en su espíritu, que retumbaba en su mente y salía por él y decía, es que yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, mientras él estuvo en el desierto, él escuchaba una voz que dentro de sí le decía esto: allá en el camino, prepara el camino del Señor, que se arrepienta, que mire que sus pecados, que llegó la hora. Consolados, dice, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Eso era una profecía que debería cumplir
Elías, a que Dios enviaría como Elías, pero manifestaba en el nombre de Juan, en un hombre que vino con ese nombre de Juan. ¿Me comprende? La palabra de Dios, digamos, usted lee Isaías 53, dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué más? Y nosotros le tuvimos por herido, por azotado de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Esto es una profecía que no habla de Juan, sino que habla de Jesús. Pero Isaías también está hablando proféticamente de Juan el Bautista. Juan el Bautista vendría a cumplir una misión de clamar y enderezar el camino a este, que tampoco nadie lo conocía, que Moisés había hablado de él, que profeta como a mí os levantará, y que era muy importante que nosotros entendiéramos el ministerio de Juan y que nosotros podamos entender hasta el mismo bautismo de Juan, para que nosotros no seamos confundidos cuando nos vamos a bautizar. Por eso es tan importante tomar esto bien desde la raíz. Juan es un enviado de Dios que vino por testimonio, o sea, que ya se daba testimonio de él, de lo que él tenía que decir y lo que él tenía que hablar. Y él no está hablando por su propia cuenta, sino que está diciendo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dice Isaías 53, como dice Isaías 40. Prepara el camino del Señor. Y él dice: ¿y qué tengo que decir? Arrepentidos, decía Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque su pecado ha sido perdonado. Va a ser perdonado. Mire, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Él está diciendo que la flor se marchita, la hierba se seca y la flor se cae. Que así es todo. Entonces, Juan el Bautista está reconviniendo a Israel, a su pueblo, diciéndole: mire, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Pero él les va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Antes que venga el día grande, Dios dijo: antes que venga el día grande, yo voy a enviar el profeta Elías para que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan está cumpliendo un trabajo muy grande, muy grandísimo, porque aunque usted el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento lo separa una hoja, el que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. La promesa de que yo enviaré al profeta Elías, y que aquí en Mateo, en Juan, de una vez le están preguntando: ¿eres tú Elías? Y él dijo: no. Y Jesús está diciendo a él: él es aquel Elías que habría de venir. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque Juan tenía que ser, aunque el espíritu, digámoslo así, lo que Elías hacía en el Antiguo Testamento es muy diferente a lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando se manifestó, él era el único profeta que había en ese momento, como lo fue en su momento Elías. Elías, cuando Acab, la esposa de Acab, mandó matar a todos los profetas, solamente quedó él y tuvo que esconderse para que no lo mataran. Pero él hizo volver el corazón de ese pueblo hacia Dios, para que la maldición no viniera sobre ellos. ¿Sí? Imagínate, había matado a todos los profetas, y la que estaba usurpando el poder era la esposa de Acab. Entonces tenía 400 profetas. Él lo que hizo fue: vamos a ver verdaderamente Dios con quién está. ¿Está conmigo o está con sus 400 profetas? Entonces hagamos una cosa: vamos a hacer un sacrificio, y Dios que sea el que dé testimonio para saber Dios con quién está, con sus 400 profetas o conmigo. Porque lo que decía Elías acerca de lo que le iba a pasar a Acab y a todo ese pueblo, y todo lo que le iba a pasar a la esposa de Acab, que hasta iba a morir y se le iban a lamer la sangre los perros, eso no podían creer. Y por eso Elías
la mujer de Acab quería mandar matarlo, como cuando Elías le decía al hermano de Felipe, no te es lícito tener esa esposa. La esposa de este quería mandarlo matar porque le está diciendo que usted no puede hacer eso. Así como Elías le decía a ese pueblo, ustedes no pueden hacer eso, ustedes no están escuchando la voz de Dios. Entonces el pueblo se fue detrás de los Baales y detrás de los falsos profetas, y Dios estaba enviando a Elías para hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios, aunque fuera el único profeta que vivía en una cueva que lo alimentaban los cuervos, pero era el único que era el hombre de Dios. Juan es el que tiene nombre, el fiel a Dios. Juan es el que viene con ese corazón a hacer volver el corazón de los padres hacia como los hijos, y de los hijos hacia los padres. Es que no hay cosa más triste que cuando se rompe la estructura familiar, que alguien separa a los padres de los hijos y los hijos salen de la casa como malditos. Es que un hijo cuando sale con maldición es muy difícil que le vaya bien. El hijo que sale con bendición siempre va bien. Siempre, mire, es que en la ley lo dice. Dice que honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Normalmente los hijos que no salen con bendición son los que viven poco tiempo. No les funciona nada bien. Todo es una lucha, todo es una carga. Eso es como el hombre que consigue amante o la mujer que consigue amante y no tiene su esposa o su esposo. Es difícil, no sale, es una cosa extraña porque hay una ley por encima del esfuerzo que haga, que es una ley espiritual que se debe cumplir. No me condena, sino que es una ley de la carne. ¿Sí comprenden? Las leyes de la carne y las leyes espirituales, aunque son diferentes, Dios las dijo y se han de cumplir. Puede ser que a mí no me lleve al infierno eso, pero va a tener que soportar en esta vida la maldición de haber salido con maldición de su casa. ¿Sí? Entonces, los padres también que tratan mal a los hijos, o los hijos que tratan mal a los padres. Entonces, lo que quería hacer Elías, o lo que Dios se puso a hacer Elías, era hacer volver el corazón de los padres que debían volver a venir a sus hijos y creer en ese Dios vivo, en ese Dios viviente, y le hizo morir a todos los 400 porque Dios dio testimonio. Ustedes léanlo, por favor, para no demorarnos en la prédica, cómo fue eso que hizo Elías para manifestar que Dios estaba con él, para que verdaderamente, digamos que él estaba teniendo un apoyo de Dios para que pudieran creer lo que él decía. Cuando Juan está diciendo eso de él, no estaba diciendo para que él se salvara, sino para que él pudiera dar testimonio acerca de Dios, que ni siquiera, entre comillas, los papás salvaron a Jesucristo de esa muerte. Jesús murió también efectivamente, como estaba anunciado, y Dios sabía que lo iban a matar. Elías también sabía que lo iban a matar, pero Dios lo raptó. Y Juan no sabía que le iban a morir decapitado, sin embargo murió decapitado y no se salvó de esa muerte porque él está bajo la ley. Él no entró al cielo siendo un hijo de Dios, sino siendo un siervo de Dios, porque él estaba bajo la ley. Todos los que están bajo la ley no van a entrar al reino de los cielos ni van a poder llamar a Dios Padre. Eso es una prédica que sigue más adelante. Pero tengo que decir esto para que puedan ustedes entender el ministerio de Juan, que fue enviado de Dios para dar testimonio acerca del que seguiría después de él, que cumpliría algo que todos no podían ver ni creer. Jesús dijo, mire, con él hicieron lo que hicieron, no reconocieron que él era Elías. Ni siquiera Juan reconoció que él era Elías, hasta el último momento cuando lo decapitaron. Luego cuando vino Jesucristo, no reconocieron quién era él. ¿Acaso Juan no cumplió bien el propósito? ¿No cumplió entonces el plan de Dios de manifestar a Israel la gloria de Dios? Sí, en nosotros tiene que ordenarse esto, y por eso nuestro bautismo no puede ser el bautismo de Juan. Nuestro bautismo tiene que ser el bautismo de Jesús. Nuestro arrepentimiento no es el arrepentimiento de Juan, sino el arrepentimiento de Jesucristo. Después de que Juan salía y decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Dios había dicho en Isaías 40 que los perdonará, pero Él tiene que preparar el camino para el que perdona los pecados. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Él está uniendo lo que no se veía con lo que se hace realidad. Tanto que Juan llegó a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todavía muchos no pueden entender eso. No, por eso digo que no vamos a conocer ahorita en esta prédica todo, sino que es la raíz para que podamos entender el bautismo, el testimonio y todo lo que Juan dijo y dio testimonio. Es muy importante esta prédica. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia ahorita? Que si nosotros recibimos el bautismo, recibimos el testimonio de Juan, sabiendo que es el enviado de Dios desde el Antiguo Testamento, que está cumpliendo lo que él dijo, para que nosotros escuchemos la voz de Juan,
para que podamos creer a lo que Jesús dijo e hizo. Hoy estamos celebrando Santa Cena, vamos a celebrar Santa Cena. Si nosotros vemos a Jesús como diciendo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ustedes han visto que en la Iglesia Católica suena la campana y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo nunca digo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. No. ¿Sí comprende? Porque una cosa es el Antiguo Testamento que nos deja ver cosas que Jesús hizo y cumplió. Juan solamente iba delante de Jesús, iba a ir delante de Jesús para anunciar el camino, para abrir el paso, para manifestar la gloria de Dios, porque nadie había visto jamás a Dios. Entonces, y obviamente lo que Dios va a ser algo tan grande, y va a ser un día, como dice Malaquías, el día grande y terrible, que Él tenía que anunciarnos a nosotros lo que viene. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros ahora? ¿En qué situación quedamos? Que nosotros somos los que estamos recibiendo las palabras de Jesús que dice arrepiéntanse, porque Juan ya murió, pero Jesucristo ya resucitó. Mientras que Juan murió, digamos que Juan murió porque dijo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Juan murió, o sea que la ley llegó hasta ahí. Los hombres ya no se rigen por la ley, sino para la muerte, y luego nosotros seguimos con el arrepentimiento que Jesús nos da para tener vida. Lo que nos separa, digámoslo así, entre Juan el Bautista y Juan el Apóstol es la gracia. Juan no habló de la gracia, pero Juan el Bautista no habló de la gracia, pero Juan el Apóstol sí habló de la gracia. Por eso cuando usted está leyendo, lee como si fuera las palabras de Juan, las palabras de Jesús y las palabras del Espíritu Santo. Y dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esto está diciendo Juan, el apóstol. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Es la apreciación de Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Sí? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Está diciendo Juan, el apóstol, por la conmoción del Espíritu Santo. A lo suyo vino, a lo suyo, hasta cuando comienza a decir, Juan dio testimonio, vuelve Juan a dar testimonio del Bautista. Desde el 6 y 7 hasta el 15 vuelve a hablar de Juan el Bautista. Clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Eso lo dice Juan, no Juan el Bautista. Su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. No lo está diciendo Juan el Bautista, lo está diciendo Juan el Apóstol. Por eso a veces es difícil entender eso. Cuando usted comienza a leer Juan, a estudiar a Juan, tiene que entender el ministerio de él, para que cuando usted esté predicando no vayamos a cometer el error de bautizar con el bautismo de Juan. No vayamos a decir que se arrepienta con el arrepentimiento de Juan, sino que él iba solamente delante para preparar el camino para Jesús. ¿Sí? Es muy importante. Para el Antiguo Testamento, unir con el Nuevo Testamento, Juan, sí, es el que viene con ese espíritu que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es decir, nosotros debemos recibir la gracia de Dios para que podamos recibir la consolación de Dios. Tenemos que arrepentirnos con el arrepentimiento que Jesús dijo, no con el que Juan dijo, sino con el que Jesús dijo, para que podamos llegar a ser hechos hijos de Dios. Para que lleguemos a ser hechos hijos de Dios tenemos que oír lo que Jesús dijo, pero que Juan dijo, escúchenlo a él, porque yo ni soy el profeta, sino que soy Elías, el que va delante de Jesús. Por eso esta prédica va antes del testimonio que Juan da ahora acerca de Jesús. La próxima prédica, ¿cuál sería? El testimonio de Juan. Pero estamos diciendo hoy, para comenzar la prédica, porque es muy largo, que Juan es el enviado de Dios para manifestar a Israel arrepentimiento y pudieran encontrar a Jesús, que les daría el arrepentimiento de vida eterna. ¿Sí? Son dos arrepentimientos y son dos bautismos. El bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. El arrepentimiento de Juan y el arrepentimiento de Jesús. Juan solamente abrió como que conectó el antiguo con el nuevo para poder pasar de ese Dios frío a la calidez de la gracia de Cristo. ¿Sí? Juan le está diciendo en Mateo, le está diciendo a los fariseos. Mateo capítulo 3. Versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Esa es la voz del que clama en el desierto. Escuche,
Juan estaba en el desierto. Esto no lo dijo Juan, esto lo está diciendo ahorita Mateo. ¿Por qué? Porque ellos fueron a un bautismo donde estaba Juan en el desierto, el que escuchaba la voz en el desierto que decía, prepara el camino del Señor, enderezca las sendas. ¿Cómo prepara el camino del Señor? Diciéndoles, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué hacía Elías? Le decía, arrepiéntanse, solamente hay un Dios, el Dios que está conmigo. Él hizo volver el corazón de los israelitas, hizo matar a todos los profetas, o los 400 profetas que había. ¿Por qué? Porque habían sido engañados durante muchos años y Israel se había desviado. Y Juan está ayudándonos para que nosotros no nos desviemos, sino que con el arrepentimiento no dependamos de la ley, sino para que lleguemos a la gracia. Para que nosotros lleguemos a encontrar a Jesús. ¿Sí? Como Elías quería que encontraran a Dios, Juan está queriendo que nosotros encontremos a Dios en Jesús para derramar la gracia. ¿Sí? Él está conectando el Dios que era temible con el Dios que va a derramar la gracia. Por eso es un conector que nos lleva, que Dios dijo, voy a enviarles el profeta Elías antes que venga el día grande. ¿Cuándo es el día grande? Apocalipsis, cuando está diciendo, vengo en pronto, vengo breve. Y todo el mundo dice, sí Señor, ven pronto. Ellos estaban esperando la venida de Elías, estaban esperando la venida del profeta. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Jesús. Es muy parecido, ¿sí? Mientras ellos esperaban a Elías, y Elías vino y lo mataron, y ya pasó ese tiempo, ahorita nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. No podemos quedarnos como ellos que no lo reconozcan, sino que nosotros nos arrepintamos de no confiar en la ley, porque no podemos confiar en la ley, sino confiar en la gracia. La ley nos lleva para que conozcamos a Dios, para que temamos y le sirvamos. Y Juan dio testimonio de él. Mire, yo ni siquiera soy digno de desatar la correa del calzado del que viene después de mí. ¿Por qué? Isaías 40 está diciendo, y todo el mundo verá la gloria de Dios. Lo que pasa es que Juan va a presentar al Hijo de Dios, que es Dios en sí mismo, que muchos no lo pueden ver. Por eso el ministerio de Juan es tan importante, que es casi el mismo ministerio nuestro, que si nosotros no abrimos las vistas de los ciegos y les concedemos a los demás el arrepentimiento, no de la ley, sino del arrepentimiento de la gracia, o sea, crean en la gracia. ¿Sí? ¿Por qué celebramos Santa Cena? Porque nosotros no estamos diciendo de la ley, arrepiéntase de sus pecados. No, estamos diciendo arrepiéntanse, crean en la gracia. ¿Sí? Como Elías en su momento está diciendo, arrepiéntanse y crean el que viene después de mí, nosotros estamos diciendo, arrepiéntanse. Definitivamente no dependan de la ley. Más bien, bebamos la copa recordando la gracia. Siempre recuerde la gracia, siempre recuerde que Dios, el verdadero enviado para salvarnos, no era Juan. Por eso Juan dijo, yo no soy el Cristo, o sea, yo no soy el Salvador, yo solamente vengo delante de Él, pero el que viene después de mí es el que los va a salvar. Yo no puedo salvar, Dios sí los puede salvar. Ustedes van a ver la gloria de Él. Y es más, ya habían dicho, y le preguntaron, ¿eres tú el profeta? No, no soy. ¿Eres tú Elías? No soy. Juan dijo, no, él sí es Elías, él sí era Elías, y lo mataron. No quisieron escucharlo. Nosotros tenemos que escuchar, como cristianos, escuchar lo que Juan dio testimonio de la ley, y como Jesús dio testimonio de Juan, que dijo que de los hombres, el mayor es que Juan, pero en el reino de los cielos, el más pequeño es mayor que Juan. Es decir, a partir de la semana entrante vamos a comenzar a hablar del testimonio que Juan dio acerca de Jesús, porque ya estamos hablando del testimonio que Dios dio acerca de Juan, que Jesús dio acerca de Juan, que vino delante de Jesús para prepararnos el camino para que nosotros podamos recibir la gracia y podamos encontrar a Dios. Si no, no le vamos a poder encontrar. ¿Cómo podríamos haber encontrado a Jesús si no hubiera enviado a Juan a bautizar y a mostrarlo, a decir Él es? Con el espíritu de Elías que hizo volver el corazón, que los falsos profetas mueran y que el único profeta, aunque sea uno, viva para que dé testimonio. Juan era el único profeta y lo mataron. Luego de ahí en adelante se multiplicó. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo somos profetas de Dios. Somos como Juan. Somos fieles a Dios, que estamos dando testimonio. Dijo, y ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta Samaria, el último de la tierra. El hombre de Dios o el fiel a Dios es lo mismo. Elías o Juan o el cristiano, para Dios es como igual. Si usted es cristiano, está diciendo que usted es fiel a Dios. Si usted está diciendo que yo soy fiel a Dios, está diciendo que yo soy como Juan, ¿sí? O como Elías, el hombre de Dios, que es fiel a Dios, que va a dar testimonio de la luz para que todos puedan creer por medio del testimonio.
es casi el mismo Espíritu, sino que ahorita nosotros estamos siendo no influenciados por el Espíritu Santo por fuera, sino que el Espíritu Santo llegó a nosotros para que demos testimonio ahora sí de la verdad. Por eso somos mayores que Juan. Nuestro testimonio puede llegar a ser mayor que el de Juan. ¿Es importante entenderlo? Sí, pero es mayor el testimonio nuestro que el de Juan. Y va a ser mucho más grande. ¿Sí? Amén. Yo sé que hoy no va a entender mucho. Pero lo que quiero es que conecten el antiguo con el nuevo, porque lo que vamos a hablar de Jesús viene desde el antiguo para mostrarlo en el nuevo. En una sola prédica de 40 minutos no alcanzamos para hablar de Juan. Sí, de Jesús pues toda la vida, pero de Juan, que es tan importante que uno de los dos, no alcanzamos. Sin embargo, celebramos Santa Cena con el espíritu de arrepentimiento, con el que Dios nos permitió arrepentirnos y depender de la gracia. ¿Qué vamos a tomar Santa Cena hoy? Vamos a tomar Santa Cena con el arrepentimiento con el que Jesús nos da. No con el de Juan, sino con el de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y Juan está diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Sí? El reino de los cielos ya se estableció, ya llegó. Él dijo, toda potestad me es dada. Estamos bebiendo hoy una copa de vino para recordar que esa sangre hace 2000 años tiene pacto con nosotros y que nosotros ya no dependemos de la ley. Aunque Juan el Bautista vino con ese ministerio para que hasta ahí llegara la ley y comenzara la nueva ley, que es la ley de la gracia. La ley del Antiguo Testamento, la ley del Nuevo Testamento. Y Juan está conectando las dos. ¿Sí? La semana entrante vamos a ampliar mejor, va a entender un poco mejor. Oremos para celebrar Santa Cena. Dios el Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de celebrar Santa Cena. Ayúdanos, por favor, para que podamos entender el ministerio de Juan. Que Juan dio testimonio de la verdad, pero Juan es el que nos conecta con todas las promesas del Antiguo Testamento, de la revelación del Dios viviente. Señor, gracias por haber enviado a Juan antes que Jesucristo se manifestara, porque Juan manifestó que hasta ahí llegaba la ley y que ahorita comenzaba la nueva ley, que es la ley de la gracia, la ley de la fe. Ayúdanos, por favor, para que nosotros crezcamos en la fe, para que nosotros no nos quedemos trancados en la ley, sino que así como Juan fue decapitado y Juan murió dando testimonio de la verdad, pero ese testimonio no alcanzaba a salvar a los hombres, sino a mostrar la gloria tuya, Señor. Así que ayúdanos para que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales y por medio del testimonio de Juan podamos ver la gloria de nuestro Dios, que nos derramó la gracia, que hizo volver el corazón de nosotros hacia Dios, y al hacernos volver nuestro corazón a Dios, podemos llegar a llamar a Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias por el arrepentimiento que Jesucristo nos ha dado para que nosotros creamos que esa sangre derramada en la cruz del Calvario fue lo que nos unió, lo que nos dio la oportunidad de reconciliarnos con nuestro Dios, así como Elías quería que se reconciliara el pueblo con Dios, así como Juan quería que los judíos también se reconciliaran con Dios. Pero nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo que nos reconcilia con Dios por medio de la sangre, el sacrificio que el Señor nos dio, derramando su sangre, el testimonio del amor de Dios. Ayúdanos, que nosotros no estamos esperando ya la manifestación de Elías, ni del profeta, sino que nosotros estamos esperando la segunda manifestación de nuestro Cristo, que viene a salvar a su pueblo y nos apacentará y nos cuidará hasta la recién parida, Señor. A todas sus ovejas, Señor, que somos nosotros, seremos pastoreados por ti. Gracias, porque nosotros leyendo el Antiguo Testamento podemos entender el Nuevo, Señor. Y nosotros entendiendo, viendo a Jesús, podemos entender los profetas. Guíanos por el Espíritu Santo, para que al beber hoy la copa y al comer el pan, recordemos que el Verbo se hizo carne, que bebimos su sangre y hemos recibido su gracia, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que Jesús hizo volver nuestro corazón hacia nuestro Dios y amarlo, Señor, como un hijo que se arrepiente y vuelve a su Padre. Nosotros hemos vuelto a nuestro Dios y nos hemos reconciliado con el Espíritu de Cristo. Te damos gracias por tu generosidad. Amén.